Muy bien. Entonces, ayer vimos un poco de los paralelos, las semejanzas que existen entre los reyes de Epiro y los reyes de Rusia, comenzando con la Unión Soviética, en realidad con Stalin. Para marcar un poco más tal vez ese paralelo que sugerimos que hay entre Pirro de Epiro y Vladimir Putin de Rusia. Lo que queremos hacer hoy es estudiar un poco más la historia de Pirro, así que nuestra clase de hoy va a ser bastante historia. Voy a intentar hacerlo lo más interactiva posible y expresarla de la mejor manera, pero va a ser algo importante para nuestros próximos estudios, entender estas cosas y recordarlas a la hora de sacar conclusiones, ¿sí? Recuerden que lo que estamos estudiando es una parábola, por lo tanto necesitamos comprender primero lo que es natural, que va a ser la historia, para después comprender lo espiritual, que va a ser la aplicación o el cumplimiento en nuestra propia historia. Entonces lo que queremos estudiar es la historia de Pirro y sus batallas en Macedonia. ¿Okay? Vamos a estudiar la historia de Pirro en Macedonia. Bien, hemos visto que Pirro se encuentra en la profecía bíblica. Podemos ver un versículo. ¿A qué versículo fuimos? ¿Alguien se acuerda? Daniel 11, 5, 4. También. O Daniel 8:8, ¿se acuerda? Ah, ¿usted está hablando de qué? ¿De qué está hablando vos? De que ese cuerno primero es dividido en 4. Ok. En esa historia está la historia de Tiro. Exactamente. Es la misma profecía que Daniel 8:8. Daniel 11, 4, 5, creo que sí que es. 5. Que vimos que era la historia del quebrantamiento del gran cuerno. ¿Que quién era? Alejandro Magno. Alejandro Magno, en el año 323. ¿Y ese gran cuerno se dividía en cuántos? En 4. Es Daniel 11, 4. Gracias, Daniel 11:4. Ese gran cuerno se dividía en 4 cuernos. ¿Qué son quiénes? Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casano. Que son 4 generales de Alejandro, ¿cierto? Que llegaron a tener su territorio. Pero, un poco más derecho. Pero, vimos que en realidad la Biblia salta 22 años de historia. Y que del año 323, que muere Alejandro, tenemos 4 guerras llamadas la guerra de los diádocos, o los sucesores de Alejandro. Y solamente la tercera y la cuarta, acá tenemos más de 10 cuernos, diríamos. Si estos son 4 cuernos que van a quedar al final. Si aquí al final van a quedar 4 cuernos, como dice la Biblia. En realidad apenas muere Alejandro, tenemos más de 10 cuernos. Esto es un cuerno. 36. 36, entonces, dice Lucho. Ok. Gracias. Serían 36. Aquí entre paréntesis. En la tercera y cuarta guerra ya quedan 5. 5 cuernos. Que son los 4 que conocemos y el general más poderoso que fue Antígono. ¿Sí? Un poco mejor visualmente. Ok. Tenemos esos 4 cuernos y el quinto que es Antígono. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo hablamos hace unos días. Antígono fue el más poderoso de los generales de Alejandro. De hecho, tuvieron que unirse los 4 generales para oponérsele
y no pudieron derrotarlo durante toda la tercera guerra siria, guerra de los Diádocos, perdón. Solamente consiguieron pararlo para que él no conquiste todo el imperio. Recién en la cuarta guerra es que ellos tienen éxito, ni siquiera al inicio, solamente en el año 301. La cuarta guerra comenzó en el año 309, por ahí. Es que los cuatro cuernos, los cuatro generales que conocemos, consiguen vencer a Antígono. Pero vamos a hacer un poco más detalle de esa historia cuando lleguemos hoy. Bien. En esta historia se encuentra Pirro, porque es en esa batalla, ¿cómo se llama esa batalla? La batalla de Ipsos, en el 301. Esos cuatro cuernos, esos cuatro generales, que son Casandro, ¿qué más? Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, se enfrentan a Antígono, que está junto con su hijo, que se llama Demetrio. ¿Okay? Antígono tiene un hijo llamado Demetrio, que es un general muy poderoso, que tiene un ejército grande también. En el 301 se unen estos cuatro generales, pero en realidad solamente llegan a luchar 3 de ellos. ¿Sí? Porque Ptolomeo, ¿qué pasa? Ptolomeo no está. No. Ptolomeo escucha la noticia falsa de que habían sido asesinados dos de los generales. Exactamente. Ptolomeo estaba partiendo para la batalla. Consigue conquistar Seleucia en realidad, que es el área donde se encuentra Palestina. Pero desde allí él escucha un falso rumor de que los otros 3 ya habían perdido. Entonces se vuelve a Egipto y no es parte de la batalla en realidad. Ptolomeo no muere, pero no hace parte de la batalla. Son esos 3 que van a luchar contra Antígono y Demetrio. Okay. En esa historia es que nos encontramos que va a aparecer Pirro, porque Pirro en realidad está luchando junto con Demetrio como uno de sus generales. ¿Okay? Pirro está aliado a Demetrio y es uno de sus generales. ¿Una pregunta hasta acá? Bien. La tercera guerra de los Diádocos terminó con un tratado de paz entre estos generales aliados y Antígono. Pero este tratado de paz se terminó. ¿La tercera guerra? Sí, de los Diádocos. Este tratado de paz se terminó en el año 317. Perdón, no se terminó en el año 317. Se terminó en vuelta del año 307. Antes de Cristo todo esto, claro. Y se terminó porque Demetrio, el hijo de Antígono, él removió un dictador que Casandro había puesto en Atenas. ¿Okay? La ciudad Atenas es bastante conocida. Casandro había puesto a un hombre como dictador en Atenas. Él gobierna durante 10 años, pero en el año 307, desde el 317 hasta el 307, en el año 307, Demetrio libera a Atenas. ¿Okay? Le voy a leer una porción de una cita de historia de Wikipedia. Dice lo siguiente. En el 308 al 307 a.C., Demetrio parte de Éfeso
con 250 naves. Entra en Atenas, expulsa a Demetrio Falero, ese era el nombre del dictador que Casandro le había puesto, se llamaba Demetrio Falero. Nuestro Demetrio, hijo de Antígono, se llama Poliórcetes. Dice, y expulsa a Demetrio Falero, el gobernador de Casandro, que gobernaba desde hacía 10 años. ¿Okay? Entonces, en el 307 es expulsado ese dictador. Demetrio saca el otro Demetrio. Sí. ¿Cómo se llamaba el otro Demetrio? Falero. Bien. Otra cita aquí dice lo siguiente. Está hablando de, si ustedes van a estudiar sobre Demetrio Falero, va a decir en Wikipedia, gobernó Atenas durante el período del 317 a.C., hasta que lo expulsaron cuando en 307 la escuadra de Demetrio Poliórcetes, el hijo de Antígono, tomó Atenas, etc. Va a continuar diciendo otras cosas. Okay. Entonces, tenemos esa dictadura de 10 años, del 317 al 307, donde Casandro en realidad está gobernando Casandro por medio de ese dictador, pero Demetrio aparece y quita el poder de Casandro de Atenas. Esto es interesante porque tiene que ver con guerras por esferas de influencia. Básicamente están luchando Casandro y Demetrio por quién tiene la influencia, el gobierno de esa área, aunque no está directamente, ninguno de los dos está establecido en ese país. Está luchando por quién influye, quién tiene esa área. Ok. Ahora, en el año 303, Demetrio entonces comienza la guerra en contra de los aliados, cuando tenían un tratado de paz con su padre anteriormente. Y en el año 303 hay una alianza, voy a poner un poco más lejos. Existe una alianza. En el año 307, ¿saben qué pasa? Pirro comienza a gobernar. Pirro a la edad de 12 años, en el año 307, queda en el gobierno, en el trono de Épiro. ¿Se acuerdan que había quedado en el trono de Épiro? ¿Por qué? ¿Por qué era tan joven en el trono de Épiro? Porque habían matado a su padre o tío. A su tío. Tu tío acababa de ser muerto. Y junto con toda la familia. Al Z segundos. Exactamente. Ahora que me recordé. Ayer tuvimos un problema con Neoptólemo y Alcetas. Yo primero dije que Neoptólemo salió con Casandro, después dije que fue Alcetas. Y me di cuenta que en realidad los dos se aliaron con Casandro. Ayer fui a revisar después una alianza de los dos con Casandro. Ya fue un poco diferente. Fue como que casi que a Neoptólemo lo puso Casandro en el trono en realidad. Y Alcetas fue a buscar una alianza después que fue puesto en el trono por el pueblo. ¿Ok? Es una aclaración de lo de ayer. Ok. Entonces en el año 303 tenemos... Lo que encontramos acá es una alianza entre Demetrio y Pirro. Okay. Demetrio hace una alianza con Pirro, el hijo de Antígono, y comienza Pirro a luchar en el ejército de Demetrio, comienza a apoyarlo en diferentes cosas. 7. 107. Tenía 12 años en ese momento. Les leo una cita. Dice lo siguiente: al convertirse en gobernante a la edad de 12 años, Pirro se alió con Demetrio. Está siendo un poco vago en realidad, fue un poco después este historiador. Hijo de Antígono Monoftalmus de Macedonia. Ok. Dice, destronado por un levantamiento en el 302 a.C., Pirro, ¿se acuerdan que había sido destronado? Pirro luchó junto a Demetrio en Asia y fue enviado a Alejandría.
como rehén en virtud del tratado de Ptolomeo, primero Soter, etc. No importa, no los quiero marear con esa información. Un poco más, otra cita, dice, Pirro llegó al trono cuando tenía 12 años, en el 307 a.C., pero fue expulsado en el 302 por un miembro rival de la familia real, Neoptólemo. ¿Sí? Se refugió con Demetrio Poliórcetes y luchó a su lado en la batalla de Ipsus en 301. Esta fuente histórica nos dice que Pirro luchó con Demetrio en la batalla de Ipsus que mencionamos hoy. Ese es el próximo evento que queremos marcar. En el 301. Ipsos. Que es la batalla de Ipsos. Bien. Ya hablamos bastante sobre la batalla de Ipsos. Los 4 generales hacen una alianza para ir contra Antígono, su hijo Demetrio. Y ahora sabemos que Pirro está luchando junto con él. Entonces, eso es lo que queremos encontrar. Porque esto, como dijimos, es una parábola, es un patrón que vamos a querer buscar en las otras historias paralelas. Y va a ser importante que tenemos un conjunto de aliados. ¿Cuántos aliados? 3 aliados. Son 3 en realidad, porque el cuarto no llegó. Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Seleuco. Seleuco, gracias. Ptolomeo no llegó. Seleuco. Se van a aliar, luchar contra Antígono, que está con Demetrio, y al mismo tiempo con Pirro. Okay. Esa es la batalla del 301. ¿Qué pasa como resultado de esa batalla? Antígono muere. ¿Okay? Seleuco, él consigue llegar de Babilonia con muchos elefantes de la India, que acababa de ganar, y divide el ejército de Antígono y Demetrio, entonces consigue debilitarlo, de forma de que Antígono termina muriendo en batalla. Antígono muere, Demetrio huye a Grecia, al sur de Grecia, en el sur, y Casandro, Lisímaco y Seleuco se reparten su territorio entre ellos. ¿Okay? Entonces tenemos en este tiempo la división del territorio de Antígono. Vamos a hablar un poco más sobre eso ahora. Bien. Ahora, una cosa que quiero llamar la atención. Es entonces, en este momento, cuando tenemos la división del imperio de Alejandro en 4 cuernos, como nos dice Daniel 8:8. Esto solamente dura hasta el año 297. Voy a poner acá este dato. ¿Gastón dónde? Porque en el año 297 Casandro muere. ¿Okay? Si Casandro muere, ¿cuántos cuernos tenemos ahora? ¿Muere por Lisímaco que ataca Macedonia o muerte natural? Puede ser. Esa es la primera respuesta a la pregunta. ¿Cuántos cuernos tenemos? Tenemos 3, no tenemos más 4. Entonces, la Biblia habla de 4 cuernos que van a quedar. ¿Por cuánto tiempo tenemos? 4 años. Solamente durante 4 años tenemos 4 cuernos. La Biblia salta 22 años de historia y después se concentra en estos 4 años. Que tenemos 4, después vamos a tener 3 y después 2. ¿Okay? Solo que llamar la atención en cómo la Biblia selecciona las partes de la historia. Dios
selecciona las partes de la historia que él quiere usar para aplicar la profecía. ¿Sí? Si lo vamos a estudiar de un punto de vista histórico, es medio raro que ni siquiera se mencione a Antígono, que fue de los más poderosos generales de Alejandro. Como pérdidas. ¿Sí? Okay, o a otras 4 batallas de los Diádocos se salta. Pero claro, Dios sabe por qué hizo eso, porque eligió algunas porciones de la historia, otras no. Es porque son parábolas que quería aplicar para nuestro tiempo. Nos quería dar un patrón específico. Ahora, a la hora de ir a estudiar la historia, para ver las huellas de Dios, nosotros podemos ir y ver lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Ir a buscar los patrones que encajan con el modelo que Dios ya nos dio. Ignorar las otras informaciones que Dios no nos apuntó. ¿Emma? No, sí que quería agregar que Dios eligió no poner esos 22 años y centrarse en esos 4 y poner 4 cuernos. Y cuando vemos Daniel 7 y Daniel 8, vemos que la suma de los cuernos en ambos, los cuernos restantes, son 8. O sea, 8. Es como que Dios quería también que nos dé el número 8 por alguna razón con el cuerno pequeño también. Que no nos hubiese dado si hubiese puesto 5 cuernos o 22. Okay. Gracias. Bueno. Me hizo una pregunta Adrián. Me preguntó cómo murió Casandro. Yo entiendo que murió básicamente por muerte natural. ¿Sí? No lo mató nadie. No murió en guerra. Y ahora eso es interesante porque... Ok. Voy a ir eso un poco más adelante. Casandro muere, entonces en el año 297. Muere Casandro. Y deja a su hijo en el trono, que se llamaba Felipe. Entonces Casandro muere, pero poco tiempo después Felipe también muere. Y quedan 2 hijos de él disputándose el trono. Un hijo llamado Antípatro y otro hijo llamado Alejandro. Okay. ¿Podrías repetir la fecha? ¿Que murió Casandro? 297. Aquí. Ah, ok. ¿Sí? No se preocupe. Bien. Entonces pasa lo siguiente. Antípatro se dio cuenta que su madre, la madre de él y su hermano, ella tenía, ¿cómo decirlo? Era favorable a que Alejandro tome el trono y no él. Tenía favoritismo. Tenía favoritismo, quería decir, no sabía si hacer correcto, exactamente. Por lo que Antípatro manda a matar a su propia madre. ¿Okay? Entonces mata a la madre. Y claro que no significa simplemente que la madre lo quería más a Alejandro. En aquel tiempo las reinas tenían mucho poder. Cuando una reina tenía eso de querer poner a su hijo en el trono, podía hacer cosas para eso. Tenía influencia, podía mandar, podía hacer conspiraciones, etc. Por eso es que él manda a matar a la madre. ¿Sí? Manda a matar a su madre y Alejandro, dándose cuenta del peligro que corría, huye y se exilia. Huye de Macedonia. ¿Se acuerdan ustedes que Casandro gobernaba en Macedonia? ¿Sí? Casandro era el rey de Macedonia. Entonces, Alejandro huye de Macedonia. Pero en esa huida, llama en su ayuda, porque él no renuncia al trono, para que lo ayuden a quitar a su hermano del trono y a establecerse él, a 2 personas. No fue una buena elección, pero llamó a Pirro y a Demetrio. ¿Okay? Llamó a Pirro de Epiro y a Demetrio, el hijo de Antígono. ¿Okay? Porque Demetrio, si bien su padre murió
él tenía bastante territorio en Grecia y fue a Grecia y aún era un poderoso general. Voy a intentar dibujar un mapa nuevo. No tan certero tal vez como el de ayer, porque esto no es simplemente una bota. Imagínense que esto es esto es Italia. No quedó tan bien como ayer. Esto es el mar Adriático y esta zona, como se llama Iliria, ¿no? La Iliria. ¿Okay? Aquí está Épiro. Por aquí está la parte de Grecia donde se encontraba Demetrio. Más o menos por acá está Macedonia. Okay. Entonces aquí está Alejandro, que llama en su ayuda a Pirro de Épiro y a Demetrio. Pirro asiste primero para ayudarlo, Alejandro, y consigue quitar a Antípatro del trono y darle el trono a Alejandro. Lo consigue, lo ayuda. ¿Okay? Claro, eso no lo hace gratis. Le pide en favor, como paga en realidad, varias áreas que son limítrofes con Epiro, entonces amplía bastante su territorio. Entonces, Pirro ayuda a Alejandro, lo pone en el trono de Macedonia, quita a Antípatro y gana bastantes áreas alrededor de Epiro. Pero Demetrio llega más tarde, va después a Macedonia y le dice: hola, te vine a ayudar. Le dice: no te necesito más. Le dice: ya Pirro ya me ayudó. Eso no le gusta nada ¿a quién no le gusta nada? A Demetrio no le gusta nada, lógico. Y él decide que no va a perder esa oportunidad. Porque eso era una buena oportunidad para Demetrio. Establecer su poder en Macedonia era un gran paso para dominar toda Grecia y era un gran paso para dominar el resto del mundo. ¿Okay? Y lo que Demetrio quería era conquistar el mundo. Entonces Demetrio lo que hace es matar a Alejandro. Una vez en Macedonia mata a Alejandro y se coloca él mismo como rey de Macedonia. ¿Con qué se había quedado Pirro? Con algunas áreas cerca de Épiro. Tengo por aquí. Otra vez te digo después. Sí, lo busco ahora cuando tenga tiempo. Bien, entonces queda con algunas áreas Pirro. Demetrio sube hasta Macedonia y se hace rey de Macedonia. Demetrio se hace rey. Y ahora hay un conflicto, hay un problema porque Macedonia es un país bastante grande. No voy a atreverme a diseñar los límites porque no sé la forma de Macedonia. Pero empezó a tener límites con las áreas que Pirro tenía. ¿Sí? No solamente ahora tenía límites geográficos, coincidían también sus intereses. ¿Okay? Los intereses de ambos eran conquistar Grecia, comenzando por Macedonia. Entonces la tensión entre ellos, que eran aliados,
comienza a aumentar en este tiempo. Aumenta la tensión. Y Macedonia es dividida entre ellos dos. Porque, claro, los territorios que obtiene Pirro son parte de Macedonia. Entonces, en este tiempo Macedonia es dividida. ¿Vas a poner como hito ahí el 297 en esa línea? No, es un detalle que nos ayuda en el desenvolvimiento de la división de Macedonia, pero no lo quiero poner ahí ahora. Ya no estamos más en el 297. No. Eso lo quiero poner como un periodo de la división de Macedonia. 297 muere Casandro. Y esto pasa, ya les digo, tal vez un poco más específicamente. A ver, aquí dice, Pirro había visto su poder incrementado gracias a las extensas anexiones territoriales que había conseguido, fortaleciéndose aún más mediante su alianza con los etolios. Entonces Pirro también se alía con los etolios. Pero el resto de Macedonia cayó inesperadamente en manos de un poderoso vecino. Alejandro pidió ayuda a Demetrio, además de a Pirro. Encontrándose el último más próximo, restauró a Alejandro a su reino antes que Demetrio llegara al teatro de operaciones. Demetrio, no obstante, se mostraba reacio a perder su oportunidad de engrandecerse, de modo que abandonó Atenas y llegó a Macedonia a finales del 294 a.C. Entonces Demetrio llega a Macedonia en el 294 a.C. Poco tiempo después dio muerte a Alejandro, convirtiéndose así en rey de Macedonia. Acá está lo que le comentaba, lo dice así el historiador. Entre dos enemigos tan poderosos y de espíritu tan inquieto como Demetrio y Pirro, pronto nacieron celos y disputas. Ambos codiciaban el dominio del otro y los antiguamente amigos se convirtieron en mortales enemigos. Ok. Bien. Tanto fue aumentando la presión y la tensión entre ellos que en el año 291 a.C., Pirro hace una jugada peligrosa y provocativa. Pirro va a invadir un territorio de Demetrio que se llama Tesalia. Tesalia es un área más o menos por acá. Acá está Tesalia. ¿Okay? Y en ese año, en el año 291, Demetrio se encontraba sitiando una ciudad que ya era en realidad de su territorio, llamada Tebas, pero que se había revelado por segunda vez. Entonces Demetrio va a solucionar los problemas. Baja desde Macedonia hasta Tebas. Voy a borrar esto. ¿Es en la misma península griega eso? Sí, exactamente. Baja de Macedonia hasta Tebas. Sitia la ciudad por un tiempo. Y mientras está allí, Pirro va y invade Tesalia. Que Tesalia no es en una región bastante grande. Pirro la invade. Entonces, Demetrio se entera que estaba pasando esto. Y lógico, ¿qué estaba haciendo Pirro? ¿Qué se da cuenta que está haciendo Pirro? Él está cortando el camino, ¿lo ven? Está cortando el camino de vuelta a Macedonia. Tesalia era un lugar bastante grande. La frontera con Epiro, ¿sí? Primero entonces hay una revuelta en Tebas y él baja, y después Pirro invade Tesalia. Ajá, exactamente. Sí.
Bien, cuando Demetrio se entera de esto, obviamente se enfurece. Y cuando termina el sitio de Tebas, comienza a marchar para el norte. Cuando comienza a marchar al norte, ¿qué hace Pirro? Se vuelve a Épiro. Porque él sabía que no podía enfrentar militarmente todavía a Demetrio, no era tan fuerte para enfrentarlo militarmente. Entonces se vuelve a Épiro. Y Demetrio no va más a Tesalia, entonces pasa directamente, va hacia Épiro, la atraviesa de norte a sur, la destroza y se vuelve a Macedonia. ¿Okay? La saquea, la destroza y se vuelve a Macedonia. ¿Demetrio? Sí, Demetrio. Eso pasa en 289 al 288. Es otro nuevo evento, un nuevo marco. Desde el 289 al 288, Demetrio invade Épiro. O sea, Pirro se vio muy perjudicado por la mala idea que tuvo. Por provocarlo. Exactamente, sí, fue gracioso. Lo que pasó fue que cuando Demetrio subió para invadir Epiro, Pirro salió a buscarlo, salió a enfrentarlo, pero agarró por otro camino. Se fue a bajar por acá y Pirro estaba más abajo, entonces no lo encontró. Pero lo que hizo, andaba por ahí andaba cerca de Tesalia también, y en Tesalia se encontró con un ejército que había, un pequeño ejército que Demetrio había dejado. ¿Sí? En ese ejército había un general que se llamaba Pantauco. Entonces, lo que Pirro hace, bueno, él se entera que ya Demetrio entró al país, ya no tiene cómo detenerlo, ya está lejos. Se encuentra con Pantauco y en lugar de luchar los ejércitos uno con otro, Pantauco le dice, no vamos a luchar los ejércitos, vamos a luchar vos y yo. Mano a mano, ¿ok? No con la mano, claro, con espadas, pero digo, uno contra uno. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, esa es la palabra. Pantauco lucha con Pirro. Pirro tenía 22 años en ese momento. Pantauco era un general experimentado, era muy fuerte. Pero comienza a luchar y Pirro casi lo mata. Le hace 2 heridas muy graves y casi lo mata. No lo mata solamente porque sus guardaespaldas lo salvan, lo quitan. Y se declara la victoria de Pirro, de Épiro, y se vuelve Pantauco para Macedonia. ¿Okay? Eso fue una victoria muy importante. Fue más que ganarle a un general. Lo que pasó fue que todos los macedonios vieron la valentía y la actitud, el coraje que Pirro tenía, la capacidad que tenía él como líder y como guerrero. ¿Okay? Entonces fue bastante importante lo que pasó en ese momento. Si bien Demetrio invade Épiro, entonces tenemos esa gran victoria clara de Demetrio, hay una pequeña victoria que podemos ver también de Pirro. Vamos a poner pequeña victoria de Pirro. Además, claro que se quedan con Tesalia, que Pirro se queda con la parte de Tesalia. Okay. Bien. Bien, en ese tiempo, ahora, después de esa victoria de Demetrio, el mismo Demetrio comienza a armar un ejército muy grande. Comienza a cobrar muchos impuestos a los macedonios y a las tierras donde está. Los explota bastante,
pero comienza a armar un ejército muy grande. Historiadores dicen que fue un ejército más grande que el que Alejandro llevó para conquistar Asia. O sea, que fue un ejército bastante grande el que él formó. Se habla de 500 naves de guerras y 100.000 hombres, por ejemplo. Era bastante para aquel tiempo. Bien, entonces se vuelve muy, muy fuerte. Arma un ejército casi tan poderoso como el de Antígono, su padre, que era igual a los otros 4 generales unidos. Y eso preocupa a los generales, preocupa a Casandro, Lisímaco y Seleuco, más específicamente. No Casandro, Lisímaco. Parece que eran 3, era Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Él no está muerto, es él el que está muerto. Lo preocupa y deciden que tienen que pararlo. Tienen que hacer lo mismo que hicieron con el padre. Entonces se alían de nuevo, ellos 3, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, y piden ahora a Pirro que esté del lado de ellos. Fíjese cómo cambia el escenario. Básicamente Pirro había luchado contra ellos. Y ahora, claro, pero después tenía algo personal contra Demetrio. Exactamente. Había luchado a favor de Demetrio contra ellos. Ahora va a luchar contra Demetrio en el bando de ellos, a favor de ellos. Entonces tenemos, eso pasa, esta historia que les estoy contando va a pasar en el año 287 a.C. Y es que los aliados, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, Ptolomeo no estaba ya. Casandro. Casandro no estábamos. Ptolomeo sí está. Esto confunde porque yo lo... Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo, más Pirro. Exactamente. Más Pirro. Voy a poner aquí con rojo como allá. De hecho, Pirro significa rojo. No sé, le estoy haciendo a propósito. Estoy escribiendo eso porque Pirro significa rojo y el nombre de él también tiene una relevancia a la hora que vayamos a hacer una aplicación. ¿De qué color es la bandera de la Unión Soviética? Roja. Es roja. Okay. Y Rusia también tiene el color rojo, también representa bastante a Rusia hoy. China, el comunismo, ¿cierto? Bien. Ok. Ahora, mucho del ejército de Demetrio, si bien era tan grande, no era tan fuerte porque Demetrio era un hombre realmente despreciable, era un hombre que todo el pueblo odiaba, no era querido por su pueblo, porque era un opresor y era realmente un abusivo. Entonces, si bien tenía un ejército muy, muy poderoso en cuanto a hombres, en cuanto a naves, etc., era débil desde el punto de vista de que el ejército no lo quería. Cuando un ejército no quiere a su rey, ¿qué hace? Se vuelve en contra. Se vuelve en contra. Cuando venga el primer enemigo que le guste, que sea mejor que él, se va a pasar para su lado. Que eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que pasa, de hecho. Voy a hacer otro mapita parecido con esto, solamente para dejar eso ahí. De hecho, también es lo que sucede durante todas las guerras diádocas. Como van ganando y se van uniendo y aliando a otros que eran más fuertes. Exactamente. Gracias. Entonces tenemos Epiro aquí de nuevo, Macedonia. Y cuando hacen la alianza, lo que deciden es no unir sus 3 ejércitos, sino atacar por 3 lados diferentes al mismo tiempo. Pirro iría a atacar por el oeste. Este sería Pirro. Por el este atacaría Lisímaco.
y Ptolomeo ataca con sus naves más al sur. Ok. Pero básicamente este fue el foco de la batalla y fue lo más importante. A Lisímaco no le fue muy bien en el desempeño de la batalla, pero Demetrio se empezó a dar cuenta que el ejército de él no estaba como muy motivado, que no lo obedecían mucho y que estaban corriendo bastante peligro de que su ejército se vaya con Lisímaco, que conoce Macedonia hasta Demetrio. Por lo cual para de pelear contra Lisímaco y se va al oeste a luchar contra Pirro. Y de hecho, cuando llega al oeste contra Pirro, se entera el ejército de Demetrio que las áreas que Pirro ya había conquistado y que había subyugado estaban mucho más felices de que Pirro lo haya conquistado que antes. Entonces lo reciben básicamente como un héroe a Pirro. Y el ejército, sabiendo eso, se pasan para el lado de Pirro. Se pasan para el lado de él. Y lo único que le queda a Demetrio es huir. Él se va para Asia. Huye. ¿Okay? Sobrevive. Sobrevive unos 3 años más. Y después él va a buscar ayuda de Seleuco. Seleuco lo mete en la cárcel, básicamente. Lo agarra en la cárcel y lo mete. Y queda 3 años en la cárcel hasta que muere. Entonces, ese es el fin del reinado de Demetrio en Macedonia. ¿Huye a Asia entonces? Sí, huye a Asia. Él quiere ir a Siria y Babilonia, pero antes que llegara a Babilonia, Seleuco lo rechaza. Seleuco lo abandona completamente. ¿Sí? Entonces... Por eso es que nosotros marcamos que Lisímaco conquista Macedonia. Ok. ¿No? Uh-huh. Eso es lo que... Exactamente. O sea, que Lisímaco se queda con Macedonia, aparte porque estaba en Tracia. Ajá. Vamos a pensar un poco sobre eso. Entonces, los aliados con Pirro versus Demetrio, y lo que pasa es que Demetrio es vencido. ¿Ok? Demetrio no muere, pero es vencido. Demetrio se iba a Babilonia. Sí, se huye a Babilonia. Ahora, eso es interesante lo que comenta Adrián, porque lo que nosotros hacemos siempre, leemos Daniel 8:8, ¿qué decimos? Los 4 vientos son norte, sur, este, oeste. Al norte estaba, ¿quién? No sé si es Seleuco, pero sería Lisímaco. Exactamente, Lisímaco. Al este estaba Seleuco. Oeste Casandro. Al oeste estaba Casandro. Y al sur Ptolomeo. No sé si se acuerdan, vimos esto hace unos días y yo simplemente dije, Lisímaco vence a Casandro. ¿Sí? Seleuco vence a Lisímaco. Seleuco vence a Lisímaco. Entonces, básicamente Seleuco queda como el rey del norte. Esto que yo resumí con esta flecha, Lisímaco vence a Casandro, es toda esta historia, esta línea que nosotros acabamos de estudiar. O sea, en realidad no lo vencen porque Casandro muere de muerte natural, pero sí conquista el área donde gobernaba Casandro, que es Macedonia. Exactamente. Eso me parece interesante, me parece importante que consideremos a la hora de cómo es realmente la relación de la historia y la profecía. Cómo es que Dios señala los eventos que van a acontecer, cuáles son los eventos que Él señala como importantes y cuáles no. Y qué nos da a nosotros por qué nosotros podemos tomar algunos eventos de la historia y ver la aplicación profética y otros no. La profecía funciona así todo el tiempo. Daniel y Apocalipsis hacen eso. Eso es porque hay un patrón específico que Dios busca usar en la historia. ¿Okay? O sea que Dios genera la historia y Dios elige eso para mostrárselo a su pueblo. ¿Okay? Ahora, entonces Lisímaco y Pirro tienen la victoria. La realidad es que la mayoría del pueblo se va con Pirro. Quieren que Pirro los gobierne, los macedonios. Pero Lisímaco dice, yo te ayudé, tenés que darme una parte. No podés gobernar todo vos. Y claro, Pirro no estaba en condiciones de enfrentar una guerra con Lisímaco, era más poderoso. Entonces Pirro comparte con Lisímaco el trono de Macedonia. Se dividen Macedonia
y Pirro se queda con una parte oeste y Lisímaco se queda con la parte este. ¿Okay? Macedonia es dividida. Eso es lo que pasa. Macedonia dividida. Este, oeste. Pirro, Lisímaco. Okay. Muy bien. Ahora, a partir de ese momento, lógico, no era la intención de Pirro y no era la intención de Lisímaco tampoco quedarse dividiendo Macedonia para siempre. Reyes ambiciosos como ellos, personas ambiciosas, van a querer todo el dominio de Macedonia. No tengo espacio. Entonces comienzan una guerra, pero es una guerra bastante particular. Porque no es una guerra, no hay conflictos bélicos entre ellos en ese momento. O por lo menos no es el foco de la guerra. Comienza una guerra, lo que llamaríamos una guerra fría. ¿Sí? Lisímaco lo que hace es mandar espías para el oeste, ¿sí? Que comiencen a socavar el gobierno de Pirro. Entonces, manda espías y comienzan a socavar el gobierno de Pirro. Comienza a agitar en la población la idea de que Pirro es de Épiro y que ellos son griegos, son macedonios. No solamente son griegos, sino que son macedonios. Y Macedonia es una ciudad, una nación bien importante de Grecia. Porque ¿quién salió de Macedonia? Alejandro el Grande. Alejandro el Grande y Felipe, el padre de Alejandro también. Fueron básicamente quien construyó el imperio griego. ¿Sí? Entonces, comienza a poner esa idea en la mente del pueblo y el pueblo, claro, apelan al orgullo de los macedonios. Los macedonios empiezan a no estar tan contentos con esa idea. ¿Eso es nacionalismo? Eso yo diría, creo que es nacionalismo. Y una de las cosas que se usa entonces, podríamos llamar que es propaganda. Se hace por medio de información, por medio de propaganda ante el pueblo, comienza esa guerra. Vamos a poner aquí Guerra Fría. Okay. Otra cosa que usa Lisímaco es poner sanciones económicas. Hace tratados con otras naciones y les dice que solamente hace tratado con ellos si no hacen tratado con el oeste, por ejemplo. O comienza a cortar algunos suministros, el paso de algunos suministros para el oeste. Entonces tenemos sanciones económicas y tenemos esa guerra por medio de propaganda que hacen que en el año 285 finalmente los macedonios expulsen a Pirro. 2 años dura la guerra. Expulsen a Pirro de Macedonia y Lisímaco se queda con toda Macedonia. Eso es lo que pasa. 2 años después. Uh-huh. Bien. O sea, de nada le sirvió a Pirro haberlos librado del abusivo y despreciable Demetrio. No. Porque después los terminan. Lo sacó para el un héroe Lisímaco. nacional. Sí. Lo sacó para Lisímaco, eso fue lo que hizo. Todo el esfuerzo que hizo fue en vano. Lisímaco se quedó con Macedonia, él solamente se volvió para Épiro. Tuvo que volverse a su país sin casi ninguna ventaja. Más que la fama y probablemente algún otro territorio que anexó. Y su vida. Y su vida. Ok, entonces esta es la historia de Pirro en Macedonia. Y en ese mismo año 285, cuando, ¿se acuerdan que mencionamos la historia, empezamos a hablar de la historia de Italia, que aquella ciudad Tarento llamaba a Pirro para que lo ayude contra los romanos? Es en el 285 que si no me equivoco, déjenme solamente confirmar, que los tarentinos llaman a Pirro para la batalla, para que los defienda.
No es en el 285. Ahí Lo que- Turi apela a Roma, ¿no? Exactamente. Lo que pasa en el 285 es que Turi, aquella ciudad, ¿se acuerdan que tenía conflicto? En lugar de llamar a Tarento, llama a Roma, y es cuando Roma desciende y ahí tiene problemas con Tarento. Eso es lo que pasa. Entonces, en el año 285 comienza el conflicto en Italia, que va a desembocar en que los tarentinos llamen a Pirro. Entonces, cuando termina la historia en Macedonia, comienza la historia en Italia y Pirro va a mudarse de lugar. Va a ir con las mismas intenciones, con las intenciones de ganar poder para conquistar el mundo. Y va a pasar ahora la historia de Pirro en Italia, que es lo que vamos a querer estudiar mañana. ¿Sí? Turi se llama la ciudad. Turio. No estoy yo he leído Turi y Turio, así que puede poner cualquiera de las dos, me imagino. ¿Alguna pregunta antes de terminar o algún comentario? ¿No íbamos a hacer la aplicación abajo? Todavía no. A mí me resultaba interesante y pensaba cuando decías esto de que Dios eligió ciertas partes de la historia, que con estas cosas, viendo todas estas cosas, se ve mucho más claro que Dios realmente es el dueño de toda la historia, que Él la escribe y elige las partes que quiere para mostrarnos a nosotros lo que Él ve relevante para nosotros. Eso me resulta muy interesante. Muestra que él el principio va a repetirse en el fin y se lo revela a su pueblo para que lo sepa. Amén. Muy bien, vamos a orar entonces. Vamos a orar.